¿Qué tal la introducción? ¿Les impactó? Bueno, yo me entretuve mucho haciéndola. Espero que igual les impacte la información que vamos a ver en este video, aunque es psicología 1, es decir, psicología básica, psicología a nivel bachillerato o algo que todos deberíamos de saber. Y vamos a partir desde la definición más básica de lo que es la psicología. La psicología es el estudio científico de los procesos cognitivos o mentales y la conducta. El comportamiento no podría ser explicado en su totalidad si únicamente se consideran como factores influyentes en los ambientes físico y social, que también son muy importantes, pero no debemos dejar de lado el sustrato biológico y muy especialmente la participación del sistema nervioso. La información que hay en este video para nada pretende apoyar el movimiento cerebrocentrista que está de moda en redes sociales, en donde una psiquiatra pretende explicar la conducta y todo lo que hace una persona desde el sustrato biológico. Esa es una perspectiva cerebrocentrista. Por eso quiero hacer la aclaración que también son importantes los ambientes físico y social. Pero en este video nos vamos a enfocar en la parte biológica, en las bases biológicas de la cognición y la conducta. ¿Por qué? Porque es conocimiento que aprendemos, como les decía, en preparatoria, en bachillerato. Y cualquier persona puede tener acceso a esta información. Es importante que la tengamos, pero no es posible que expliquemos la conducta únicamente desde este factor. Esto que quede muy claro. Si así fuera, se tendría un panorama parcial e incompleto de los factores que subyacen a la conducta normal y alterada, por lo que para el estudio de la psicología es de primordial importancia conocer las bases biológicas que subyacen a esta para poder explicarla en forma integral. Quise empezar el video, como siempre, con datos históricos relevantes que nos permitan reforzar el entendimiento y la importancia de estos temas, y porque me gusta la historia. Espero que lo disfruten y se sumerjan conmigo en el mundo maravilloso del sistema nervioso en sus dos grandes divisiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, enfocándonos, por supuesto, en el central, las partes que lo integran, así como su función. Yo soy Isabel Estrada, psicóloga con formación en área clínica, neuropsicología, enfoque cognitivo-conductual, aspectos médico-legales, y te doy la bienvenida a esta clase de psicología básica. Comencemos. Las neurociencias son ramificaciones de la psicología y la medicina encargadas de estudiar la anatomía, fisiología, bioquímica y la biología molecular del sistema nervioso. Relacionan estos estudios e investigaciones con el comportamiento, el aprendizaje y la psicopatología del ser humano. Las investigaciones realizadas en las funciones cerebrales, el tejido nervioso, la fisiología del cerebro y la histología del sistema nervioso han tenido importantes avances a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con el desarrollo de las nuevas tecnologías médicas. La década del cerebro, que abarca de 1990 al año 2000, tuvo un impacto en la vida y en las conquistas de los neurocientíficos clínicos, así como cambios intelectuales, tecnológicos, políticos y sociales. El proyecto Década del Cerebro fue una iniciativa patrocinada por la Biblioteca del Congreso y el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. Esto llevó a avances significativos en áreas como cerebro-conducta, neuroanatomía y neuroimagen, genética, neurobiología del desarrollo, neurotransmisores, receptores de citoquinas, neurología reconstructiva, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, trastornos psiquiátricos y otras enfermedades neurológicas. En 1988 se publica un documento inicial a expensas del Consejo Asesor del Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Estados Unidos, titulado Década del Cerebro, respuesta a través de la investigación científica. Este informe proporcionaba evidencias concretas de la posibilidad de prevenir, curar o aliviar un gran número de desórdenes neurológicos que afectaban a un amplio número de personas si las investigaciones en este tipo de trastornos fueran financiadas adecuadamente. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional Asesor de Salud Mental también prepara un documento nombrado Aproximándonos al siglo XXI, oportunidades del Instituto Nacional de Salud Mental para las investigaciones en neurociencias. En junio de 1990, el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares redacta un plan de implementación,
década del cerebro. Este incluye 14 categorías de enfermedades graves para las cuales se auguraban dentro del campo de la investigación neurobiológica un gran avance incipiente. Las neurociencias, debido a su complejidad y escaso empuje social, habían sido una disciplina relegada a un segundo plano en anteriores décadas, por lo que la escasez de aportaciones era la tónica dominante. Por tanto, se necesitaba un empuje de grandes magnitudes e impacto político, científico, económico y social, que devolviese a estas especialidades su papel primordial dentro de las disciplinas científicas del siglo XXI. En este punto, ocupa un papel fundamental la figura del congresista de los Estados Unidos, Silvio Conti, que, recogiendo la recomendación de los líderes de la comunidad neurocientífica, fue la fuerza motivadora en el Congreso para acelerar la legislación favoreciendo la década del cerebro, llegando a un punto en el que todos se unirían hacia la consecución de metas comunes: incrementar la implicación política y social en la investigación neurocientífica, desarrollar sistemas de inversión federales y concienciar a la opinión pública acerca de la importancia de las enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas. El proyecto Década del Cerebro favoreció grandes acontecimientos en torno al sistema nervioso central, hasta el punto que este periodo no se cierra, sino que ha abierto un inmenso campo para el futuro. De hecho, la siguiente década es la década del comportamiento. Es por ello que debemos tener cuidado al consumir información que comience con la ciencia dice, la psicología dice, la neurociencia dice. La investigación ha arrojado información útil y relevante, pero jamás venderá verdades absolutas porque la pasión de un científico es saber más, mientras que lo opuesto es creer que se sabe todo. Por eso los científicos son recatados, mesurados a la hora de divulgar información científica. El atractivo de la fama en redes sociales ha logrado que algunos profesionales de la salud deseen convertirse en influencers, algunos de ellos capaces de hacer y decir lo que sea con tal de tener alcance. Pero se les olvida a muchos que existe un código ético que nos obliga a ser responsables con lo que divulgamos. Y siempre, antes de dar una opinión, deben ir por delante nuestras credenciales que avalen lo que sostenemos. Proclamación de ley. El objetivo primordial de la década del cerebro es el de dar cuerpo a los objetivos propuestos en la Resolución 174 del Congreso, House Joint Resolution. Destaca 13 puntos importantes, los cuales comparto en pantalla. No leeré todos para no hacer muy extenso el video, pero todos son igual de importantes. Si gustas, puedes pausar. El punto 2 dice: el tratamiento, rehabilitación y coste relativos a las secuelas y discapacidades que afectan a pacientes que sufren un daño cerebral representan un gasto total de $305,000 millones anuales. El punto 4 dice que la revolución tecnológica que ocurre en las neurociencias permite a los investigadores observar el cerebro humano de manera no invasiva, en vivo y con una exquisita riqueza de detalle, definiendo los sistemas cerebrales que están implicados en trastornos específicos y discapacidades, estudiando la bioquímica neuronal, estableciendo las bases fisiológicas de la conducta, así como empezando a entender las complejas estructuras subyacentes a la memoria. El punto 6 nos dice: los descubrimientos básicos a niveles moleculares y celulares sobre la organización del cerebro clarifican el papel de este en la traducción del evento neurofisiológico a conductas, pensamientos y emoción. Por eso, el modelo de las emociones básicas y sociales es el que mejor nos permite aprender y aplicar técnicas de autorregulación. Para que lleguemos a eso, debemos pasar por todo lo que les voy a compartir. El punto 13 y último, que me parece muy importante, nos dice: el estudio del cerebro requiere esfuerzos multidisciplinares de tan diversas áreas como la fisiología, bioquímica, psicología, psiquiatría, biología molecular, anatomía, medicina, genética y otras muchas disciplinas científicas. Se debe trabajar multidisciplinariamente hacia metas comunes para una mejor comprensión de la estructura del cerebro sano como en condiciones patológicas. Es por ello que lo adecuado es decir neurociencias. La neurociencia no es una, sino múltiples disciplinas. La presentación pública de la década del cerebro ocurre el 17 de julio de 1990 por el entonces presidente de Estados Unidos de Norteamérica, George Bush. Pronto alcanza la primera plana en el plano académico internacional.
La proclamación presidencial 658, en que se declara la década iniciada el 1 de enero de 1990 como década del cerebro, se centró en los 4 puntos principales que les muestro en pantalla. Se hacía referencia también en este discurso al capítulo de la drogadicción y de la farmacodependencia. Esto generó una cadena de reacciones por todo el mundo. La Federación Mundial de Sociedades Neurológicas y Neuroquirúrgicas, diferentes gobiernos nacionales y algunas sociedades científicas también adoptaron la década de los 90 como la década del cerebro, incluyendo a la Comunidad Europea y a diferentes países asiáticos. Con este estado de las cosas, cada año, durante la década del cerebro, se ha tratado un aspecto diferente de los trastornos neurológicos que afectan la salud pública. Se han producido grandes avances en el campo de la genética, neuroimagen, neurobiología del desarrollo, neurocirugía y en la neuroquímica. Entre toda esta información hay una que nos concierne un poquito más a nosotros los psicólogos. Los progresos habidos en neurobiología y en psicología en los últimos años han favorecido una aproximación entre ambas disciplinas, especialmente en determinadas áreas de cada una de ellas. Esta aproximación ha dado lugar a una nueva área de trabajo que se ha denominado neurociencia cognitiva. De acuerdo con Albright y colaboradores, la última década del siglo XX ha visto el desarrollo en este campo de trabajo como un esfuerzo por comprender cómo el cerebro representa los sucesos mentales. La psicología provee la agenda para las ciencias del cerebro y plantean las cuestiones sobre la actividad mental que nosotros, en última instancia, queremos tratar. La elaboración de hipótesis explicativas sobre la relación cerebro-comportamiento ha empezado a alcanzar niveles de gran complejidad. 2 grandes áreas han sido de gran importancia durante esta década: la neuroanatomía funcional y la psicofisiología o psicología fisiológica. Los estudios desarrollados en vivo han permitido analizar los efectos de la estimulación, lesión o interferencia temporal del funcionamiento de determinadas estructuras sobre comportamientos específicos. Destacan los papeles atribuidos a la etología y a la psicología experimental. Esta última ha sido fundamental en el estudio relación cerebro-conducta, sobre todo en los hechos sobre el estudio de las funciones mentales específicas, por ejemplo, la producción del habla. El conocimiento cada vez más exhaustivo de los circuitos del sistema nervioso proporciona además fundamento para el estudio neuroquímico descriptivo paralelo a la descripción comportamental. La psicología está en este momento histórico particular, manifestando precisamente este proceso. En 1992 ya era popular y hoy en día es considerada como un clásico la frase de Eric Kandel: quizá la frontera final de la ciencia, su último desafío, sea la comprensión de las bases biológicas de la conciencia y de los procesos mentales por medio de los cuales percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. Con esta aseveración, las neurociencias reclamaban para sí la hegemonía de los territorios de la mente. En 1995, Kandel, Jessel y Schwartz, en su libro Essentials of Neural Science and Behavior, plantean que el estudio de la psicología solo puede ser considerado como sólido si se desarrolla desde el marco de una neurociencia comportamental. Ramas de la psicología tales como la neuropsicología, la psicobiología, la psicofarmacología, la psicología cognitiva e incluso algunas vertientes de la psicología comportamental han aceptado este desafío del trabajo inter- y transdisciplinario. Cada vez estamos más cerca de hablar de los procesos cognitivos y ahí podremos ver cómo los avances neurocientíficos han tenido un fuerte impacto en disciplinas psicológicas, aportando nuevos datos sobre la memoria y la plasticidad, las funciones ejecutivas, la selección atencional, etc. Así que cuando hablamos de neurociencias, no solo nos referimos a la medicina o psicología, sino a las ciencias que están interrelacionadas con ellas, como la biología, la química, la física, entre otras, que procuran la descripción, función, evolución de los procesos mentales o psicológicos implicados en el comportamiento y bases biológicas de las estructuras cerebrales. El encéfalo
es una de las estructuras del organismo con una gran variedad de funciones, desde las más básicas hasta las más sofisticadas como son los procesos cognitivos superiores. Cuando necesitamos actuar ante un estímulo, la información viaja rápidamente desde el exterior hasta el sistema nervioso central, donde, por medio de los circuitos eléctricos llamados impulsos eléctricos, se transmite información de neurona a neurona, permitiendo que el cuerpo actúe de manera coordinada con los demás sistemas corporales. Resulta importante conocer cada una de las partes que conforman el sistema nervioso y la función de las mismas para poder comprender estos procesos mentales. El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Desde una perspectiva anatómica, podemos dividirlo como ven en pantalla. Desde una perspectiva funcional, podemos dividirlo en sistema nervioso voluntario o somático, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso entérico. El sistema nervioso voluntario, también conocido como somático, recordemos que soma es una palabra griega que significa cuerpo. Este es el responsable de proporcionar inervación sensitiva y motora a todas las estructuras del cuerpo humano, excepto órganos, vasos sanguíneos y glándulas. La función principal del sistema nervioso somático es conectar el sistema nervioso central a los músculos del cuerpo para controlar los movimientos de tipo voluntario y también los actos reflejos. La información captada por los sistemas sensoriales se transmite al sistema nervioso central, que a raíz de esto envía señales a través de redes nerviosas del sistema nervioso somático a órganos y músculos del cuerpo. Un movimiento de tipo voluntario será cuando una vía nerviosa conecte directamente con la médula espinal, lo cual nos permite, por ejemplo, retirar rápidamente la mano cuando tocamos algo caliente. Involuntario sería, por ejemplo, como cuando el médico nos da un golpecito en la rodilla y la pierna da un pequeño brinco. Estos movimientos no requieren de ningún tipo de pensamiento. El sistema nervioso autónomo comprende sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo regula determinados procesos del organismo, como la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Este sistema funciona de forma automática, es decir, no necesitamos recordar que debemos hacer que la sangre fluya o acordarnos de respirar. La disfunción del sistema nervioso autónomo tiene que ver con temas de presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, temperatura corporal, digestión, metabolismo, producción de líquidos corporales, micción, defecación y respuesta sexual. El sistema nervioso entérico tiene una estrecha relación con el sistema autónomo. Se encarga de la motilidad intestinal, función inmunológica, endocrina, línea de defensa cerebral y eje intestino-cerebro. Este eje, intestino-cerebro, es un término asignado a la relación bidireccional entre ambos órganos, ya que se comunican de manera física y bioquímica a través de ciertos mecanismos como el sistema nervioso, la microbiota y otras funciones intestinales. Aquí interviene el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que está estrechamente relacionado con el estrés. Por ahí he visto en redes sociales que dividen el cuerpo de una forma un poquito absurda y venden esto como el segundo cerebro e incluso más importante que el sistema nervioso central y como cura de problemas psicológicos o psiquiátricos. No hagan caso de esto. Un buen profesional de la salud ético sabe y reconoce que la atención de la salud es multidisciplinaria, por lo que para procurarnos una vida saludable es importante cuidar de nosotros de forma integral, es decir, no basta solo con ir al médico o ir al psicólogo o ir al nutriólogo. Nuestro cuidado es integral, holístico, y para ello necesitamos de diversas disciplinas, ya que no hay una sola que lo sepa todo. Eso sí, tengamos en cuenta que los metafísicos se han apropiado del término holístico, abordándolo y vendiéndolo desde una perspectiva espiritual. Holístico no significa otra cosa que una visión integral y completa. Desde el más puro significado, nuestro cuidado debe ser holístico, integral. No hay un sistema que sea más importante que el otro y tampoco hay un sanador que pueda atender todo en uno. Quien lo haga de esta forma está poniendo en riesgo al paciente porque no somos todólogos. Necesitamos trabajar en equipo y favorecernos de la expertise de otros especialistas. El sistema nervioso entérico
Cuenta con una red de células nerviosas, con neurotransmisores, igual que el sistema nervioso central, también con neuronas sensitivas y motoras, interneuronas, glía, que veremos más adelante. Por lo tanto, la disfunción de este sistema está relacionado con múltiples enfermedades neurológicas y psiquiátricas. No es que surjan de ese mal llamado segundo cerebro, es que hay una relación bidireccional entre ambos órganos. El cuerpo es uno nada más. En los últimos años ha habido importantes avances en el conocimiento de los trastornos funcionales digestivos, que ha permitido entender mejor el rol de los aspectos psicológicos en estas enfermedades y las alteraciones fisiológicas gastrointestinales que las caracterizan. Nuestros estados emocionales tienen una activación fisiológica. Por ejemplo, una persona que tenga problemas para regular la ansiedad experimentará sintomatología conductual y social, psicológica, pero también física, es decir, y hablando específicamente del sistema nervioso entérico, experimentará afectaciones en el sistema digestivo, como náuseas, problemas para digerir, ardor en el estómago, vómitos que generan cambios en la conducta alimentaria como comer de más, que ojo, muchas veces se confunde esa sintomatología o sensación física con hambre, y también perder el apetito. El órgano central del sistema nervioso es el encéfalo. Este es el encargado de organizar las funciones de todo el cuerpo desde que nace hasta que muere. También es responsable de los procesos cognitivos como la sensación, percepción, memoria, lenguaje, etc. El cerebro procesa a cada segundo una gran cantidad de información proveniente del mundo exterior, valiéndose de los sentidos, es decir, de los órganos sensoriales. En él se encuentran ubicados los sistemas procesadores del tacto, gusto, olfato, vista y oído. Con esta información procesa, codifica e interpreta el mundo. A esto se le conoce como cognición. El encéfalo, además de percibir el mundo exterior, también es responsable de las funciones internas del organismo como los ciclos de sueño-vigilia, la digestión, la producción de hormonas, el crecimiento, la protección en contra de agentes nocivos, como pueden ser bacterias o virus, y la homeostasis, entendida como el equilibrio térmico, metabólico y bioquímico del cuerpo para su supervivencia. Los seres humanos no deberíamos vivir en busca de la felicidad, sino de la homeostasis. La homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Quizá les haga más sentido si les digo que se parece a la resiliencia. Así como la resiliencia nos permite adaptarnos a las situaciones adversas, al trauma, al sufrimiento, a situaciones de amenaza, pasar por esas situaciones complicadas sin arriesgar de más la salud mental. Yo siempre les digo, se trata de salir lo menos raspados posible. Tanto mantener la homeostasis del organismo, que comprende la homeostasis psicológica, llámese resiliencia, son cosas que se aprenden. ¿Cómo? Aprendiendo a cuidar nuestra salud de forma integral. El peso del encéfalo equivale entre 1.5 a 2% del peso total del cuerpo, aproximadamente. Sin embargo, consume hasta un 20% del oxígeno que requiere el organismo para sobrevivir, debido a la gran cantidad de energía que necesita en el procesamiento de información y control de las funciones orgánicas. Ese procesamiento de la información es la mente, los procesos cognitivos o psicológicos. El encéfalo está dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Estos se encuentran separados uno del otro por una cisura, pero también se encuentran unidos en la parte media inferior por una estructura fibrosa que permite que ambas estructuras se comuniquen entre sí. En esta imagen podemos ver que la mayor parte del contenido interno de los hemisferios cerebrales está formado por sustancia blanca, que se agrupan en forma de haces de nervios con una función conectiva, ya que las distintas fibras subcorticales interconectan distintas áreas del cerebro y del sistema nervioso entre sí. No está de más decir o hacer la aclaración del mito del hemisferio dominante. Como cada mito, surge de la desinformación que se da en el conocimiento popular. No explico más sobre este mito porque sería entrar a un tema más neuropsicológico que base biológica de la conducta, pero sí que podríamos hacer un video para explicarlo, ya que los mitos limitan nuestra capacidad de aprendizaje y el buen uso del conocimiento científico.
En 2007, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, advirtió acerca del impacto de este mito en la educación. Hay un artículo de 2019 que plantea la importancia de aconsejar a educadores y familiares acerca de cómo evitar los programas e intervenciones basados en este mito. Fíjense hasta dónde llega la desinformación, que la gente empieza a utilizar esta pseudoinformación para generar programas educativos que a la larga afecta a los alumnos. Hay muchos mitos acerca del funcionamiento del cerebro y este es de los más populares. Otro más que recuerdo y que ya les había comentado es el que sostiene que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, como lo plantea la película Lucy. Pero antes de hacer un video sobre mitos del sistema nervioso central, mejor avancemos en este tema. Entonces, el sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. El sistema nervioso central se compone de encéfalo y médula espinal. El encéfalo controla la forma en que pensamos, sentimos, las emociones son procesos cognitivos, aprendemos y nos movemos. También controla otras funciones en el cuerpo sin que tengamos que pensar en ello, como la respiración o el ritmo cardíaco. El encéfalo manda y recibe mensajes a las diferentes partes del cuerpo que viajan a través de la médula espinal. Esta inicia en la base del cerebro y llega hasta la parte baja de la espalda. El cerebro está protegido por los huesos del cráneo y la médula espinal está protegida por la columna vertebral y ambos están cubiertos y protegidos por 3 capas de tejido llamadas meninges, que veremos más adelante. La célula es la forma de vida más básica que puede existir. Hay formas de vida muy simples en cuanto a su estructura, que es unicelular. Aún así hay diferencias entre ellos, pues hay algunos que pueden conseguir sus alimentos y reproducirse por sí mismas, como son las bacterias. Las bacterias son las mejores amigas de Aislinn Derbez, solo que ella en su inocencia cree que todas son buenas, pero no es así. Hay bacterias que son perjudiciales, patogénicas y que causan enfermedades, y bacterias que son buenas y necesarias para el organismo y su buen funcionamiento. Esta idea que promueve la actriz de la mano de su gurú, de que las bacterias todas son buenas, es algo peligroso. Hay otros organismos como los protozoarios y levaduras que son unicelulares, pero que estos poseen núcleo y organelos. Y estos se encuentran en plantas y animales que están formados por miles y miles de células. El cuerpo humano está formado por una gran cantidad de células que trabajan juntas para realizar funciones necesarias y mantener la vida. Se agrupan para formar órganos y tejidos. Hay diferentes tipos de células, cada tipo con una función determinada. Están las células sanguíneas, que son las hematíes, las células plasmáticas, que pertenecen al sistema inmunitario, los adipocitos, que sirven para el almacenamiento de grasas, los miocitos, que son las células que forman los músculos, neumocitos, que están en los pulmones, enterocitos en el intestino, los espermatozoides y los óvulos, y no puedo mencionarlos todos porque el organismo posee al menos 200 tipos celulares. Pero las que vamos a estudiar, esas sí son nuestras mejores amigas. Las neuronas. La psicobiología es la rama de la psicología que estudia las bases biológicas de la conducta y los procesos mentales. Se traslapa con el campo interdisciplinario de estudios que hemos mencionado, que son las neurociencias. Los bloques básicos de construcción del encéfalo y el sistema nervioso son las células nerviosas o neuronas. El tejido nervioso tiene 2 tipos celulares, las neuronas y las células neurogliales o gliales. El encéfalo de un ser humano tiene aproximadamente 10.000 millones de células nerviosas o neuronas. El término células neurogliales lo acuñó Bourdieu en 1846. La palabra viene del nombre pegamento. Él las denomina de esta forma porque parecía que estas células simplemente unían a las demás neuronas y que quizá no tenían otro papel que dar sostén. Morfológicamente hablando, estas células son más diversas. Entre ellas se encuentran los astrocitos, los oligodendrocitos,
las células ependimarias, las células microgliales y las células de Schwann, que se encuentran principalmente en el sistema nervioso periférico. Una sola neurona encierra muchos secretos de la conducta y la actividad mental. Las células nerviosas se mantienen y soportan con el apoyo de las células gliales. Las células gliales son las más abundantes del tejido nervioso. No se sabe exactamente cuál es el índice neurona-glía. Se ha dicho que es 1 a 10, pero eso es un mito. En una clase vimos un estudio que hablaba de una revisión de este dato a lo largo de 150 años, es decir, desde 1936 a 1913, estudios bastante extensos que van desde adultos a recién nacidos, hombres, mujeres, diferentes áreas cerebrales, incluso el córtex prefrontal de Einstein. Lo que se descubrió es que es extremadamente variable y que más bien depende del área cortical que se esté estudiando. Por ejemplo, en el hipocampo hay un índice de 1 neurona por 25 células gliales. En contraste, con la corteza motora, la relación es de 1 a 1. Y aquí es donde hay un estudio mucho más profundo de por qué y cuáles son las funciones, que es lo que realmente apasiona y ocupa a nuestros amigos los neurólogos. Yo solo les paso el dato porque me pareció de verdad muy, muy interesante. Las neuronas, las células nerviosas por excelencia, también varían considerablemente en forma y tamaño. La morfología es bastante diversa y eso es muy interesante. En otro video ya les había mencionado un poco sobre el doctor Santiago Ramón y Cajal, uno de mis científicos favoritos, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906 y 1907, a menudo nombrado padre de la neurociencia moderna por sus estudios sobresalientes sobre la anatomía microscópica del sistema nervioso, sus observaciones sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso y por sus teorías sobre la función, el desarrollo y la plasticidad de prácticamente todo el sistema nervioso. En 1888, este joven investigador de origen español descubre que el sistema nervioso está compuesto por entidades individuales que más tarde fueron denominadas neuronas. Estos hallazgos refutaron a la teoría que era popular en ese momento, que era la teoría reticular, que consideraba que el sistema nervioso era una red continua de fibras. El doctor Ramón y Cajal, que al darse cuenta que no es una red continua de fibras y que hay un espacio entre las neuronas, estas no se comunicaban por continuidad, sino por contacto. A esto más adelante se le denomina sinapsis. Entre otras aportaciones importantísimas, Ramón y Cajal en la década de 1890 fue uno de los primeros científicos en interpretar la capacidad de las neuronas para adaptar su morfología, es decir, su plasticidad a las necesidades funcionales. Y a esto obedece su frase: el hombre puede convertirse en el escultor de su propio cerebro. En esa época los investigadores ilustraban sus observaciones microscópicas, no contaban con la tecnología que se cuenta hoy. Por lo tanto, aceptar los hallazgos publicados de pronto llegaba a ser casi un acto de fe. Inicialmente, los dibujos histológicos revolucionarios de Cajal fueron considerados por algunos investigadores como meras interpretaciones artísticas en lugar de copias precisas y confiables de sus preparados histológicos. Hoy en día los dibujos histológicos de Cajal no solo son valiosos por su enorme belleza, sino porque también expresan conceptos universales, por lo que todavía se utilizan con fines educativos y de capacitación. En estas 3 ilustraciones podemos observar un diagrama que sugiere cómo podrían los ojos transmitir un cuadro unificado de la realidad del cerebro. En la parte de en medio una neurona de Purkinje del cerebro humano y un diagrama que muestra el flujo de información a través del hipocampo. Hoy en día hay microscopios tan poderosos que pueden tomar una fotografía del espacio que hay entre las células cerebrales, el cual es miles de veces más pequeño que el ancho de un cabello humano. Santiago Ramón y Cajal, un artista, fotógrafo, doctor, fisicoculturista, científico, jugador de ajedrez y editor, mejor conocido como padre de la neurociencia moderna. Esta célula que les muestro es la célula que veremos en todos los libros de texto. Es una neurona multipolar, el modelo con el que todos aprendemos sobre este tema. Igual que otras células, el cuerpo celular de la neurona está compuesto por un núcleo que contiene un conjunto complejo de cromosomas y genes,
citoplasma que mantiene viva a la célula y una membrana celular que encierra a la célula entera. Lo que distingue a una neurona de otras células son unas diminutas fibras que se extienden fuera del cuerpo celular, permitiendo a la neurona realizar su trabajo especial, recibir y transmitir información. Los componentes principales de toda neurona son el soma, donde se encuentra el núcleo, las dendritas, que son esas fibras que se ramifican alrededor del cuerpo celular. Dendrita viene del griego árbol y su papel es recoger los mensajes provenientes de otras neuronas y transmitirlo al cuerpo celular. El axón, que es la fibra larga que se extiende del cuerpo celular, viene del griego que significa eje, y después tenemos las terminales axónicas, que son esas ramitas como patitas de rana que salen por el otro extremo. La función del axón es transmitir mensajes de salida a las neuronas vecinas o a un músculo o glándula. Los axones varían en longitud de 1 o 2 milímetros hasta 3 pies, es decir, unos 90 centímetros, por ejemplo, los axones que van del encéfalo a la base de la médula espinal o de la médula espinal hasta la punta del pulgar en los adultos. El axón se divide en muchas ramas terminales, estas que les decía que parecen patitas de rana. Cuando hablamos acerca de un nervio o tracto, nos referimos a un grupo de axones unidos, como alambres en un cable eléctrico. El tamaño de las neuronas varía dependiendo del tamaño del soma. Las neuronas más pequeñitas que tiene nuestro cerebro son las neuronas granulares y se encuentran en el cerebelo. Y las más grandes se encuentran en la corteza motora primaria. Y van a decir, bueno, ¿y dónde está la corteza motora primaria? Bueno, pues imagínense que se ponen una diadema, así como, o unos audífonos. Bueno, pues más o menos por ahí se encuentra la corteza motora primaria, que es la que se encarga de dar movimiento voluntario a todos nuestros músculos esqueléticos, que son los que están pegaditos al hueso y tienen funciones como desplazamiento, mantenimiento de la postura, aportan calor, información sobre el estado fisiológico del cuerpo, en fin. Estas que parecen como salchichitas se llaman vainas de mielina. Es una cubierta blanca grasosa. No todos los axones tienen esa cubierta. Los axones mielinizados se encuentran en todas partes del cuerpo. Es debido a esta cubierta blanca que los tejidos compuestos principalmente por axones mielinizados se conocen como materia blanca, mientras que los tejidos compuestos principalmente por axones no mielinizados se conocen como materia gris. La vaina de mielina tiene dos funciones. La primera es proporcionar aislamiento, por lo que las señales de las neuronas adyacentes no interfieren entre sí, y la segunda consiste en incrementar la velocidad con la que se transmiten señales. Las neuronas que recogen mensajes de los órganos sensoriales y los transmiten a la médula espinal o el encéfalo se denominan neuronas sensoriales o aferentes. Las neuronas que llevan mensajes de la médula espinal o el encéfalo a los músculos y glándulas se llaman neuronas motoras o eferentes. Y las neuronas que transmiten mensajes de una neurona a otra se conocen como interneuronas o neuronas asociativas. Y hasta aquí voy a dejar este video, que quise comenzar platicándoles del proyecto Década del Cerebro, ya que gracias a hoy contamos con un robusto cuerpo de conocimientos que nos permite hablar sobre este tema con mayor precisión. Hemos hablado de las neurociencias, todas las disciplinas que componen este campo dedicado al estudio de la anatomía, fisiología, la bioquímica y la biología molecular del sistema nervioso y que relacionan estos estudios e investigaciones con el comportamiento, el aprendizaje y la psicopatología del ser humano. Y por supuesto, hemos empezado ya a hablar de nuestra mejor amiga la neurona. En la siguiente entrega conoceremos el idioma con que se comunican las neuronas, conocido como impulso nervioso, la sinapsis y por supuesto platicaremos mucho más de la anatomía del encéfalo y sus funciones. Por el momento yo me despido feliz y contenta porque has llegado hasta aquí y porque tú ya estás sintonizando tu salud mental. Nos vemos en la siguiente. Gracias, bye bye. Yo no sé, ay Dios, yo no sé si se escuche. Yo no sé si se está escuchando bien, pero bueno. El cerebro consiste en dos hemisferios. Déjenme ver si tengo otra imagen en donde tengamos los hemisferios
Recordemos que el cerebro consiste en dos hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho controla la mitad del lado izquierdo y el hemisferio izquierdo la mitad del lado derecho. O sea, está cruzado. Los dos hemisferios están separados por un surco llamado fisura longitudinal, que es esta que está por acá, es la fisura longitudinal. Cada hemisferio tiene un número de pliegues llamados giros, que están separados por surcos o cisuras. Una referencia importante es el surco central, que es esta cisura que les decía. Oh, you look worried, and maybe you should be, 'cause there's